Hola, mi nombre es Valeria Rivas. Si miras mis redes sociales, verás a una mujer de éxito en Buenos Aires. Eventos exclusivos, ropa de diseñador, una copa de champán siempre en la mano y una sonrisa perfecta. Pensarás que lo tengo todo, que mi vida es un escaparate de cristal donde nada duele. Te equivocas. Esa vida de oropel se rompió en 1000 pedazos con una sola llamada. Una herencia, un regreso al origen. He tenido que volver a Mendoza, a la tierra salvaje de los viñedos y la nieve, para reclamar lo que es mío por derecho. Pero allí, entre las sombras de la cordillera de los Andes, me esperaba algo más peligroso que el olvido. Me esperaba él, Renzo Castro, mi primo lejano, mi socio, mi enemigo, un hombre tallado en roca y orgullo, un patrón a la antigua que me desprecia por ser quien soy. Él cree que soy una intrusa. Cree que puede romperme. Lo que Renzo no sabe es que el odio, a veces, es solo la máscara de un deseo tan primitivo que puede quemarnos a los dos. Esta no es una historia de negocios, es una guerra de piel, de sudor y de fuego bajo la nieve. No te voy a contar un cuento de hadas ni una tragedia. Te voy a contar, simplemente, la historia de mi vida. Parecía imposible que un paisaje pudiera ser tan bello y tan hostil al mismo tiempo. Conducía a mi descapotable rojo, un capricho italiano que en las avenidas de Buenos Aires despertaba envidias, pero que aquí, en la inmensidad de Mendoza, parecía un juguete ridículo y fuera de lugar. El polvo del camino se levantaba tras de mí como una cortina de humo ocre, ensuciando la carrocería impecable. A mi alrededor, el mundo se extendía en una gama de colores violentos. El verde oscuro y geométrico de los viñedos infinitos, el pardo de la tierra seca y al fondo, cortando el cielo como una navaja de hielo, los picos nevados de la cordillera de los Andes. Apreté el volante forrado de cuero con fuerza. Mis nudillos estaban blancos. No era el frío de la montaña lo que me hacía temblar, sino la anticipación. Regresaba a las Araucarias, la finca donde mi padre y su hermano habían forjado un imperio del vino. Mi padre eligió la ciudad y las finanzas, su hermano eligió la tierra y la uva. Ahora ambos estaban muertos, y el destino, con su macabro sentido del humor, nos había dejado todo esto a sus hijos. A mí, Valeria Rivas, y a él, Renzo Castro. Cuando las rejas de hierro forjado de la entrada aparecieron frente a mí, sentí un nudo en el estómago. Crucé el arco de entrada y avancé por el camino de grava hasta la casa principal. No era una mansión de revista, era una fortaleza, una construcción baja, de muros blancos y gruesos, diseñada para resistir terremotos y tormentas, no para salir en portadas de decoración, austera, sólida, masculina. Aparqué frente a la escalinata. El silencio era absoluto, denso, solo roto por el clic del motor de mi coche al enfriarse y el lejano relincho de un caballo. Me bajé, ajustándome las gafas de sol de marca, sintiendo como mis tacones de aguja se hundían ligeramente en la tierra. Vaya, si por fin ha llegado la visita. La voz vino del porche. Una mujer robusta, con el pelo gris recogido en un moño severo y un delantal blanco sobre el vestido negro, se secaba las manos. La reconocí al instante, aunque habían pasado años. Era la Tata, la mujer que había gobernado esta casa y criado a Renzo como si fuera su propia sangre. Me quité las gafas y compuse mi mejor sonrisa, esa que usaba para desarmar a clientes difíciles en la capital. «Hola, Tata», le dije, avanzando hacia ella. «Veo que el tiempo se ha detenido por aquí. Todo sigue igual de rústico». La Tata me miró. En sus ojos vi una mezcla de cariño antiguo
y un pánico muy actual. Me dijo que estaba muy guapa, que tenía los mismos ojos que mi madre, pero no dejaba de mirar de reojo hacia los establos, como si temiera que una bestia fuera a saltar de allí en cualquier momento. ¿Dónde está él?, pregunté, sin rodeos. Ella bajó la voz, casi hasta el susurro. Me explicó que el amo, Renzo, estaba en los viñedos altos, revisando las cepas viejas de Malbec. Me advirtió, con ese tono de quien anuncia el apocalipsis, que no estaba de humor, que la cosecha le tenía tenso, que no le gustaban las sorpresas, y que yo, definitivamente, era una sorpresa. «No te preocupes, Tata», le respondí con suavidad, pero con firmeza, subiendo los escalones. «No he venido a pedirle permiso ni a ver si estoy invitada. He venido a mi casa. Soy la dueña de la mitad de todo esto, ¿recuerdas?» Entré en la casa. El cambio de temperatura fue brusco. El vestíbulo era una caverna fresca, de techos altos con vigas de madera oscura que parecían costillas de un animal gigante. Olía a cera de abejas, a cuero viejo y a encierro. No había flores frescas, ni alfombras persas, ni un solo detalle de calidez. Mis pasos resonaban con un eco solitario sobre las baldosas de terracota. Me giré hacia la Tata, que arrastraba mi maleta de Louis Vuitton como si llevara un cadáver. «Prepara mi baño, por favor», le ordené amablemente. «El viaje ha sido largo y estoy cubierta de polvo. Necesito agua caliente y sales». La mujer se detuvo en seco. Soltó una risita nerviosa, casi histérica. «¿Baño, niña?», me dijo, mirándome con los ojos desorbitados. «Aquí no hay de eso», me explicó, tartamudeando, que el señor Renzo consideraba las bañeras inutilezas, que había reformado la casa para hacerla funcional, que si quería ducharme con agua caliente de verdad, tendría que ir al pabellón de los capataces, cruzando el patio. En la casa solo había una ducha antigua, y la caldera fallaba más que una escopeta de feria. Sentí que la sangre se me subía a las mejillas. La indignación me quemaba. «¿Me estás diciendo que el copropietario de una de las bodegas más ricas de Argentina se ducha en un pabellón común?» Ella asintió. Me dijo que Renzo vivía para la tierra, que todo el dinero iba a las máquinas, a las barricas de roble francés, a los sueldos. Nada para el lujo personal. «Bien», dije, apretando los dientes. «Pues usaré esa ducha del pabellón, pero mañana mismo quiero a un contratista aquí. Esto va a cambiar». Salí de nuevo al porche, furiosa. El sol empezaba a caer tras la cordillera, tiñendo la nieve de un rojo sangriento, dramático. Y entonces apareció. Lo vi venir al galope desde el camino de los viñedos, levantando una nube de polvo dorado. Montaba un caballo negro, enorme, una bestia de puro músculo que resoplaba vapor por las narices. Pero el jinete era aún más impresionante que el animal. Renzo Castro frenó en seco justo delante de la escalinata, a escasos metros de mi coche deportivo. El caballo se alzó de manos, relinchando, pero él ni se inmutó. Lo dominó con una facilidad insultante, sus muslos aferrados a los costados del animal, su cuerpo moviéndose en perfecta sincronía con la bestia. Se quedó allí, arriba, mirándome. Llevaba una camisa de cuadros arremangada hasta los codos y desabrochada hasta la mitad del pecho. Pude ver la piel bronceada, brillante por el sudor del trabajo, y el vello oscuro que asomaba. Tenía los brazos fuertes, tensos por las riendas, manchados de tierra y grasa. No llevaba sombrero, y su pelo negro, corto y rebelde, estaba revuelto por el viento de la tarde. Era guapo. Dios mío, era ofensivamente guapo, pero de una forma brutal, agresiva. Tenía unos ojos grises, tan claros que parecían esquirlas de hielo,
que contrastaban violentamente con su piel morena y su boca de labios gruesos, sensuales, curvada ahora en una mueca de absoluto desprecio. Bajó del caballo de un salto, con una agilidad felina. Las espuelas tintinearon contra el suelo de piedra. Caminó hacia mí, invadiendo mi espacio personal, trayendo consigo un olor intenso. Olía a caballo, a sudor masculino, a cuero y a tabaco negro. Un olor primario que me golpeó en el estómago y, para mi horror, me aceleró el pulso. Me miró de arriba abajo. Se detuvo en mis zapatos de diseño, en la seda de mi vestido, en mi piel pálida. Su mirada era un juicio sumarísimo. ¿Te has perdido, princesa? Su voz era grave, ronca, como si tuviera grava en la garganta. Me enderecé. Me obligué a no retroceder ni un milímetro. No me he perdido, Renzo, le contesté, clavando mis ojos en los suyos. Estoy en casa. Él soltó una carcajada seca, sin una pizca de humor. Se acercó un paso más. Sentí el calor que irradiaba su cuerpo enorme. Casi podía sentir su respiración sobre mi frente. «¿Esto no es una casa?», me espetó. «Esto es una finca de trabajo. Aquí se viene a sudar, Valeria, no a posar para las fotos». Señaló mi coche con un gesto brusco de la barbilla. Me dijo que ese trasto era un insulto, que mis zapatos no durarían ni 5 minutos en el barro. Me preguntó si pensaba que esto era un resort de vacaciones donde venía a jugar a la granjera un par de días. «Piensa lo que quieras», le interrumpí, alzando la voz. «Pero soy dueña de la mitad de todo esto, de cada piedra, de cada litro de vino, y no me voy a ir». Renzo se pasó la mano por el cuello, limpiándose el sudor con un gesto cansado. Sus ojos volvieron a los míos con una intensidad que me hizo sentir desnuda, analizada. «Ya te cansarás», me dijo con una seguridad arrogante que me hirvió la sangre. «El campo escupe lo que no le sirve. Y tú, Valeria, tú no sirves para nada aquí». Dio media vuelta, cogió las riendas de su caballo y se alejó hacia los establos sin mirarme una sola vez más, dejándome allí plantada, temblando de rabia y con una extraña sensación de peligro corriéndome por las venas. La tata no había exagerado. Cuando abrí el grifo de la ducha en mi habitación asignada, solo salió un escupitajo de agua marrón y fría. Si quería quitarme el polvo del viaje y la tensión del encuentro con Renzo, no tenía opción. Cogí mi neceser de cuero, una toalla grande y mi albornoz de seda. Salí al porche. La noche había caído con todo su peso sobre Mendoza. El aire era gélido, limpio, cortante como un cuchillo. Crucé el patio hacia el pabellón de los capataces. A esa hora, la actividad en la finca no había cesado del todo. Algunos peones estaban sentados en los bancos de madera bajo el alero, compartiendo un mate y charlando en voz baja. Se hizo un silencio sepulcral cuando me vieron. Yo, la patrona de ciudad, caminando entre ellos como una aparición, con mi ropa cara y mi perfume francés, luchando contra el olor a estiércol y uva fermentada. Oí los murmullos. «Es ella», decían. «¡Qué mujer! Mira cómo camina». Sentí sus miradas clavadas en mi espalda, miradas de hombres rudos que no veían mujeres como yo a menudo. Mantuve la vista al frente, la barbilla alta, ignorando el calor que me subía por el cuello. No iba a dejar que me vieran asustada. Entré en el pabellón. Era un lugar funcional, de cemento y madera, pero limpio. El vapor llenaba el ambiente. Me metí en una de las cabinas individuales, cerré el pestillo y solté el aire. Me desnudé. El aire frío del ambiente contrastó con el calor de mi piel. Abrí el grifo y, gracias a Dios, el agua salió hirviendo y con fuerza. Me metí debajo, dejando que el chorro me golpeara la espalda.
los hombros, el cuello. Cerré los ojos y traicioneramente la imagen de Renzo volvió a mi mente. Su pecho descubierto, brillante de sudor, sus brazos fuertes dominando al caballo, esa boca insolente y sensual. Era un animal, un bruto, un hombre que despreciaba todo lo que yo era, y sin embargo, había sentido una descarga eléctrica cuando invadió mi espacio personal que ningún hombre educado y cortés de Buenos Aires había logrado provocarme jamás. Me enjaboné despacio, recorriendo mi piel, intentando borrar esa sensación inquietante. Al salir, me envolví en la toalla y me sequé el pelo con rapidez. Me vestí con unos pantalones de lana cómodos y una blusa de franela a cuadros que había comprado expresamente para el viaje, pensando que sería adecuada. Ahora me parecía un disfraz ridículo comparado con la autenticidad sucia de Renzo. Salí del pabellón. El patio estaba desierto ahora. Solo se escuchaban los grillos y el viento en las ramas de las araucarias. Vi una luz encendida en la planta baja de la casa principal, la biblioteca. La ventana estaba abierta de par en par, desafiando al frío, y allí estaba él. Renzo se había duchado. Su pelo negro aún estaba húmedo, peinado hacia atrás con los dedos. Llevaba unos pantalones oscuros y una camisa blanca, limpia, pero la llevaba remangada hasta los codos, mostrando esos antebrazos poderosos cubiertos de vello oscuro. Estaba apoyado en el marco de la ventana, de perfil a mí, fumando una pipa con movimientos lentos. Me detuve un segundo en la oscuridad. Él miraba hacia la noche, hacia los viñedos, como si fuera el guardián de todo aquello. Tenía una presencia física abrumadora, incluso en silencio. Entonces, sin girar la cabeza, habló. Deberías secarte bien el pelo. Aquí el frío de la montaña no perdona a las delicadas. Sabía que estaba allí. Me había oído, o quizás me había olido. Caminé hacia la casa, subí los escalones y entré directamente en la biblioteca. Tenía que enfrentarlo ahora antes de que el miedo o la duda se instalaran. Empujé la puerta de roble. Él se giró despacio, con esa calma depredadora que empezaba a ponerme nerviosa. La biblioteca era su territorio. Paredes forradas de libros técnicos sobre enología, mapas topográficos, trofeos de caza y un olor intenso a tabaco dulce y madera vieja. «Tenemos que hablar de negocios, Renzo», dije, cerrando la puerta tras de mí para que el servicio no escuchara. «No hay nada de qué hablar», respondió él, su voz resonando grave en la estancia. «Mañana viene mi abogado. Traerá los papeles. Te haré una oferta por tu parte». Caminó hacia su escritorio, una pieza maciza, de caoba, llena de papeles desordenados. Cogió una botella de vino sin etiqueta y se sirvió un vaso. No me ofreció. «Te pagaré bien», continuó, dándole un sorbo al vino y mirándome por encima del borde del vaso. «Más de lo que vale tu mitad, en realidad. Tendrás suficiente para volver a Buenos Aires, comprarte otro coche ridículo, un apartamento en Palermo y seguir jugando a ser influencer, o lo que sea que hagas para matar el aburrimiento». Me acerqué a él. La rabia me daba calor, disipando el frío de la ducha. «No quiero tu dinero, Renzo». Él dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco que resonó como un disparo. Me miró con impaciencia, como quien mira a un niño que no entiende la lección. «¿Y qué quieres?», me preguntó, rodeando el escritorio y acercándose a mí. Su presencia era asfixiante. Se detuvo a medio metro. Olía a jabón limpio, a vino y a tabaco. «¿Jugar a las granjeras?», soltó una risa burlona. «¿Crees que esto es romántico, Valeria? ¿Crees que el vino se hace con magia?». Me dijo que el campo era brutal, que aquí la gente se dejaba la vida, que las heladas mataban la cosecha en una noche, que no había fiestas ni cócteles,
ni nadie que me aplaudiera por combinar bien los colores. Me dijo, con una crueldad calculada, que yo era un adorno caro e inútil que solo estorbaba. «He trabajado toda mi vida», le respondí, alzando la barbilla, obligándome a sostenerle la mirada de hielo. «He levantado mi propia agencia de marketing. Sé lo que es trabajar. Tú sabes lo que es vender humo». Me cortó, dando un paso más. Su pecho casi rozaba el mío. «Yo vendo realidad, sangre de la tierra». Se inclinó hacia mí. Sus ojos grises bajaron descaradamente a mis labios, se detuvieron allí un segundo eterno y luego subieron a mis ojos. Hubo un silencio denso, cargado de electricidad. Por un instante pensé que iba a pasar algo, que me iba a besar o a echarme de la habitación a empujones. La línea entre las dos cosas era terroríficamente fina. «Véndeme tu parte», susurró, y su voz bajó un tono, volviéndose casi íntima, vibrante. «Vete antes de que te rompas, porque aquí te vas a romper, Valeria. Eres de cristal, y yo no voy a estar para recoger los pedazos». «¿No me voy a ir?», le dije, y mi voz salió más firme y ronca de lo que esperaba. «Y no me vas a romper. Soy más dura de lo que crees, primo». Renzo me sostuvo la mirada un segundo más, evaluándome, buscando la grieta en mi armadura. Luego soltó una risa baja, gutural, que me hizo vibrar el estómago. «Eso ya lo veremos», dijo. Cogió su vaso, me dio la espalda y se volvió hacia la ventana, dejándome sola en medio de la habitación, temblando, con la certeza absoluta de que acababa de declararle la guerra al hombre más peligroso y fascinante que había conocido jamás. Los días siguientes fueron una guerra de silencios. Renzo Castro y yo vivíamos bajo el mismo techo, pero habitábamos planetas distintos. Comíamos en el extremo opuesto de la inmensa mesa de roble, él leyendo informes de enología, yo revisando mi iPad, ignorándonos con una cortesía gélida que era más agotadora que los gritos. Pero yo no me había quedado en Mendoza para ser un fantasma en mi propia casa. Decidí empezar por lo básico, el entorno. Esa casa, la fortaleza, como yo la llamaba en mi mente, era deprimente, oscura, vacía, sin alma. Así que tomé el mando. Aprovechando que Renzo pasaba el día entero en los viñedos o en la bodega, hice lo que mejor se me daba: organizar, decorar y mandar. Llamé a un decorador de Mendoza capital. En 2 días, el vestíbulo austero cambió radicalmente. Donde antes había vacío y eco, ahora había alfombras persas de colores cálidos, una consola de madera tallada con un espejo antiguo y jarrones enormes con flores frescas que traían el olor de la primavera al interior de aquel mausoleo. Esa tarde me sentía satisfecha. Estaba en la biblioteca revisando unos contratos de exportación que había encontrado y que Renzo, por supuesto, no me había mostrado, cuando escuché el motor de su camioneta. El portazo retumbó en toda la casa, luego el silencio y después el estruendo. Fue un ruido de cristales rotos, violento, seco. Salí corriendo al vestíbulo. La escena me heló la sangre. Renzo estaba de pie en medio de la entrada. Llevaba sus botas llenas de barro que ahora manchaban la alfombra nueva. Respiraba con dificultad, como un toro enfurecido. A sus pies, el jarrón de flores estaba hecho añicos, el agua empapando la lana de la alfombra, pero no se detuvo ahí. «¡Renzo!», grité. Él ni me miró. Con un movimiento brusco de su brazo, barrió la consola nueva. El espejo antiguo se deslizó y se estrelló contra el suelo con un estruendo que pareció el fin del mundo. «¡Para!», le ordené, bajando las escaleras, olvidando el miedo, movida por la pura indignación. «¿Te has vuelto loco?». Renzo se giró hacia mí. Sus ojos grises
Eran 2 tormentas eléctricas. Estaba pálido de furia. Me gritó que quién me creía que era. Me dijo que esa era su casa, no una casa de muñecas para mis juegos de niña rica, que odiaba los adornos, que odiaba tropezarse con muebles inútiles, que odiaba que yo intentara marcar mi territorio con basura cara. Pero entonces vi la sangre. Su mano derecha, con la que había golpeado el espejo al caer, goteaba. Un corte profundo en el dorso de la mano dejaba un rastro rojo oscuro sobre su pantalón y sobre las baldosas. El enfado se me evaporó al instante. «Renzo, estás sangrando». Mi voz salió temblorosa. Él miró su mano con indiferencia, como si perteneciera a otro. La sangre brotaba con fuerza, pulsando al ritmo de su corazón acelerado. Me dijo que no era nada, que me apartara. Intentó pasar por mi lado para subir las escaleras, pero me interpuse. Puse mi mano en su pecho, sobre la camisa sucia de tierra. Sentí su corazón golpeando contra mis dedos como un martillo. «No vas a ninguna parte así», le dije, firme. «Estás manchando todo de sangre, idiota. Vamos a curarte». Él intentó apartarme, pero la pérdida de sangre o la sorpresa de mi firmeza le hicieron dudar. Aproveché ese segundo. «Tata», grité hacia la cocina. «Trae el botiquín y alcohol a la habitación del señor. Ahora». Subí las escaleras y él me siguió, refunfuñando maldiciones, pero me siguió. Su habitación era como él, espartana. Una cama enorme de madera oscura, un armario antiguo y nada más. Ni una foto, ni un recuerdo. Me hizo sentar en el borde de la cama mientras yo esperaba a la tata en la puerta. Cuando me trajo el botiquín, se marchó corriendo, asustada por la cara de su niño. Cerré la puerta. Estábamos solos. «Dame la mano», le ordené. Renzo me miró con desconfianza, sentado en la cama, con las piernas abiertas, ocupando todo el espacio con su masculinidad abrumadora. Me dijo que podía hacerlo solo, que no necesitaba a una enfermera de ciudad. «Cállate y dame la mano, Renzo». Me obedeció a regañadientes. Tomé su mano entre las mías. Era enorme, caliente, áspera por el trabajo duro. El contraste con mis manos, pálidas y cuidadas, era casi obsceno. Limpié la herida con alcohol. Él siseó, tensando todos los músculos de su brazo, pero no se quejó. «¿Podrías haberte cortado un tendón?», le regañé suavemente, pasando el algodón por la herida. «Eres un bruto, un animal». «¿Y tú eres una plaga?», me contestó, pero su voz ya no tenía la furia de antes. Era ronca, profunda. Levanté la vista. Nuestros rostros estaban a centímetros. Él estaba observando mis labios. Sentí un calor repentino en el vientre, una punzada de deseo totalmente inapropiada. Estaba curando al hombre que acababa de destrozar mi decoración, y lo único que quería era saber a qué sabía esa boca cruel. «¿Por qué me odias tanto, Renzo?», susurré, vendándole la mano con cuidado. Él no apartó la mirada. Sus ojos grises bajaron a mi escote, luego subieron a mis ojos. Había hambre en ellos, un hambre que llevaba mucho tiempo sin saciar. Me dijo que no me odiaba. Me dijo que yo representaba todo lo que él despreciaba: la facilidad, la superficialidad, el abandono. Que yo era igual que mi padre, que huyó de la tierra, y que tener que verme todos los días oliendo a perfume francés en medio del olor a estiércol le estaba volviendo loco. «Pues vas a tener que acostumbrarte», le dije, terminando el nudo de la venda. Acaricié su mano vendada, un gesto inconsciente. «¿Por qué no me voy a ir?». Renzo retiró la mano bruscamente, como si le hubiera quemado. Se puso de pie, imponiendo su altura sobre mí. La atmósfera en la habitación cambió. Se volvió densa, cargada de electricidad estática. «Vete»,
dijo, dándome la espalda. «Vete de mi cuarto, Valeria». «Renzo». «Vete», rugió, «antes de que haga algo de lo que me arrepienta». Entendí la advertencia. No era una amenaza de violencia física, era otra cosa. Era la amenaza de que la presa se rompiera. Salí de su habitación temblando, con el sabor metálico del miedo y la excitación en la boca. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Yo escuchaba sus pasos al otro lado del pasillo, paseando como un león enjaulado, y supe que la guerra acababa de cambiar de terreno. Pasaron 3 días desde el incidente del espejo. Renzo me evitaba. Se iba antes del amanecer y volvía cuando yo ya me había retirado a mi habitación. Era una tregua cobarde y yo empezaba a aburrirme. Necesitaba salir, necesitaba sentir que hacía algo útil. Decidí ir al pueblo más cercano, Uspallata, para hablar con el párroco, el padre Damián. Sabía que la finca colaboraba con la escuela local y quería involucrarme. Quería demostrarle a Renzo y a mí misma que no era solo una cara bonita con una cuenta bancaria. Pasé la tarde allí, organizando una donación de libros y ordenadores. El tiempo se me pasó volando. Cuando salí de la pequeña iglesia, el cielo había cambiado. Esas nubes inofensivas de la mañana se habían transformado en un monstruo negro que se tragaba las cumbres de los Andes. El viento zonda soplaba caliente y furioso, levantando remolinos de tierra. «Mejor que se quede, señorita Valeria», me advirtió el padre Damián. «Se viene tormenta de las feas». «Llegaré antes de que rompa, padre. Tengo el coche aquí mismo». Fue un error. Un error de urbanita que subestima la montaña. A mitad de camino, en la carretera solitaria que serpenteaba entre los viñedos y los barrancos, el cielo se desplomó. No era lluvia, era una cortina de agua y granizo que golpeaba el parabrisas con la fuerza de balas. Mi descapotable, tan perfecto para la ciudad, no estaba hecho para esto. El motor tosió 1 vez, 2 veces, y se murió. Me quedé allí, en medio de la nada, con las luces de emergencia parpadeando débilmente, en la oscuridad absoluta. El frío empezó a colarse en los huesos. Intenté llamar a la finca, pero no había señal. Estaba atrapada. Pasó 1 hora, 2. El miedo empezó a convertirse en pánico real. ¿Y si nadie sabía dónde estaba? ¿Y si me quedaba allí toda la noche? Entonces vi una luz. No era un coche. Era un haz de luz que se movía, saltando en la oscuridad. Y escuché el sonido rítmico de cascos golpeando el asfalto mojado. Bajé la ventanilla. «¡Ayuda!», grité, mi voz perdiéndose en el rugido del viento. El jinete se acercó. El caballo resoplaba, echando vapor por las narices. El hombre llevaba un poncho impermeable y un sombrero de ala ancha calado hasta los ojos. Frenó junto a mi ventanilla. «Te dije que el campo escupe a los estúpidos». Era él, Renzo. Nunca me había alegrado tanto de escuchar esa voz cargada de desprecio. «Renzo, mi coche. Tu coche está muerto». Me cortó. Se bajó del caballo con agilidad, a pesar de la tormenta. Abrió mi puerta y me sacó casi en vilo. «Vamos, no podemos quedarnos aquí. El camino se va a inundar en 10 minutos». «¿A dónde vamos?», pregunté, tiritando. El agua me empapó en segundos. «A casa. Sube». Me señaló el caballo. Era enorme. «¿No sé montar?», confesé, sintiéndome la mujer más inútil del mundo. Renzo soltó un gruñido de exasperación. Me agarró por la cintura, sus manos fuertes y calientes a través de mi ropa mojada, y me subió a la silla como si fuera un saco de plumas. Luego, él subió detrás de mí. Su cuerpo contra mi espalda fue un choque térmico. Estaba ardiendo. Me rodeó con sus brazos para coger las riendas, atrapándome en una jaula de músculo y calor.
Agárrate a la silla y no te muevas, me ordenó al oído. Su voz vibraba en mi columna vertebral. El caballo echó a andar bajo la lluvia torrencial. El movimiento era hipnótico. Yo iba pegada a él, sintiendo cada respiración suya, cada ajuste de su cuerpo contra el mío para equilibrarnos. Era una intimidad forzada, brutal. Mis nalgas chocaban contra sus muslos con cada paso del animal. Mi espalda descansaba contra su pecho ancho. Podía olerlo por encima del olor a lluvia, cuero, tabaco y hombre. «¿Tienes frío?», dijo. No era una pregunta. Me notaba temblar. «Estoy congelada». Renzo soltó una rienda por un segundo y abrió su poncho impermeable. «Métete». «¿Qué?». «Que te metas dentro, maldita sea, o te dará una hipotermia». Obedecí. Me giré ligeramente y me cubrió con el pesado poncho de lana y hule. Quedé envuelta en su oscuridad, en su calor, pegada a su camisa. Era como volver al útero, si el útero fuera un lugar peligroso y excitante. Apoyé la cabeza en su hombro. El ritmo del caballo nos mecía. El miedo a la tormenta desapareció, reemplazado por un miedo mucho mayor, el de estar tan cerca de él y no querer separarme nunca. «¿Saliste a buscarme?», pregunté en un susurro, cerca de su cuello. Él tardó en responder. La tata estaba llorando. Decía que no habías vuelto. «Podrías haber mandado a un capataz». «Podría», admitió. Su brazo me apretó un poco más fuerte contra él. «Pero este caballo solo me obedece a mí. Y tú eres mi problema». «¿Soy un problema, Renzo?». «Eres el mayor problema que he tenido en mi vida, Valeria». Llegamos a la finca. No paró en la entrada principal. Llevó el caballo directamente a las caballerizas. Estaban oscuras y olían a paja seca y animales. Me bajó del caballo, pero no me soltó. Mis piernas flaquearon al tocar el suelo y me aferré a sus hombros para no caer. Él me sostuvo por la cintura. Estábamos en la penumbra, empapados, respirando agitadamente. La lluvia golpeaba el techo de chapa de las caballerizas, creando un ruido ensordecedor que nos aislaba del mundo. Renzo me miró. Tenía el pelo mojado pegado a la frente, gotas de agua resbalando por su nariz aguileña. Sus ojos brillaban en la oscuridad. «Deberías haberme hecho caso», susurró, y su voz era ronca, rota. «Deberías haberte ido». «No quiero irme». «Valeria». Era una advertencia, pero también una súplica. «No tengo frío, Renzo». Mentí, aunque tiritaba. «No tengo miedo». Él soltó una maldición por lo bajo. «¿Yo sí?», dijo. Y entonces dejó de luchar. Su mano subió a mi nuca, enredándose en mi pelo mojado, y tiró de mi cabeza hacia atrás. No hubo suavidad. No hubo pregunta. Su boca se estrelló contra la mía con la fuerza de la tormenta que rugía fuera. Fue un beso hambriento, desesperado, con sabor a lluvia y a rabia. Un beso que llevaba guardado desde el primer momento en que me vio bajar de mi coche rojo. Un beso que decía, te odio y te deseo en el mismo idioma. Abrí la boca y dejé que me invadiera. Me aferré a su cuello, pegando mi cuerpo al suyo, sintiendo la dureza de sus músculos, la pistola que llevaba al cinto. Metafórica o real, en ese momento daba igual. Él era el peligro. Me subió contra la pared de madera del establo, sus caderas clavándose en las mías, dejándome claro, sin una sola palabra, exactamente cuánto me deseaba. «Dime que pare», gruñó contra mis labios, mordiendo mi labio inferior. «Dímelo ahora, Valeria, o no voy a poder parar». Le miré a los ojos, oscuros y dilatados. «No pares», susurré. «No te atrevas a parar». El beso en las caballerizas no terminó con una promesa de amor eterno. Terminó con el sonido de mi propia respiración
entrecortada y el golpe seco de la realidad. Renzo se apartó de mí como si yo estuviera ardiendo. O peor, como si yo fuera contagiosa. Retrocedió hasta chocar con la puerta del box del caballo, pasándose la mano por la boca con un gesto brusco, casi violento, como si quisiera borrar mi sabor de sus labios. En la penumbra, iluminado solo por los relámpagos que seguían estallando fuera, vi su pecho subir y bajar con fuerza. Su camisa estaba empapada, pegada a sus músculos, y su pelo goteaba sobre su frente. Parecía un animal acorralado, un animal que acababa de cometer un error fatal. «Vete», me dijo, su voz ronca, rota, apenas un gruñido. Me quedé paralizada, apoyada contra la madera áspera, con el cuerpo todavía vibrando por la intensidad de su contacto. Mis labios ardían, mi piel gritaba por la suya. «Renzo», susurré, dando un paso hacia él. «Que te vayas», rugió, golpeando la madera con el puño. El caballo se asustó y soltó un relincho nervioso. Esto ha sido un error, un maldito error. Me dijo que no me confundiera, que el frío y la adrenalina nos habían jugado una mala pasada. Me dijo, con esa crueldad que usaba como escudo, que no pensara que esto cambiaba nada, que yo seguía siendo la intrusa y él seguía siendo el patrón. Que la carne era débil, pero que su cabeza estaba muy clara. Sentí las lágrimas agolparse en mis ojos, pero me negué a derramarlas. El orgullo Rivas, ese que había heredado de mi padre y que me había mantenido a flote en el mundo de tiburones de Buenos Aires, acudió en mi rescate. Me ajusté la ropa con manos temblorosas, alcé la barbilla. «Tienes razón», le dije, y mi voz sonó fría, metálica, una copia perfecta de la suya. «Ha sido un error vulgar. No volverá a pasar». Salí corriendo bajo la lluvia, cruzando el patio embarrado hacia la casa principal, sin mirar atrás. Sentía su mirada clavada en mi nuca, pero él no me siguió. Esa noche no dormí. Hice las maletas. A la mañana siguiente, el sol brillaba sobre Mendoza con una inocencia insultante. La nieve en los picos de los Andes resplandecía, blanca y pura, burlándose de la suciedad que yo sentía por dentro. Bajé al desayuno vestida para viajar, pantalones de cuero negro, botas de tacón de aguja, gafas de sol oscuras, la armadura completa de Valeria Rivas, la mujer de éxito. Renzo estaba en la mesa, bebiendo café negro. No me miró cuando entré. «Me voy», anuncié. Él dejó la taza sobre el plato con cuidado, levantó la vista. Sus ojos grises estaban rodeados de sombras oscuras. Tampoco había dormido. «¿A Buenos Aires?», preguntó, con una indiferencia que me dolió más que un insulto. «Sí, tengo una vida allí, una vida real, con gente civilizada, baños calientes y hombres que saben lo que quieren». Renzo apretó la mandíbula. Vi el músculo tensarse en su mejilla. Me dijo que era lo mejor, que el campo no era para mí, que me enviaría los papeles de la compra de mi parte a través de los abogados. Me dijo que esperaba que tuviera un buen viaje, ni una palabra sobre la noche anterior, ni una disculpa, ni un «quédate». «No te voy a vender mi parte, Renzo», le solté, inclinándome sobre la mesa, apoyando mis manos cuidadas sobre la madera rústica. «Voy a volver. Solo necesito aire. Necesito alejarme de todo esto». Salí de la casa sin despedirme de la tata, porque sabía que si veía sus ojos llorosos, me derrumbaría. Subí a mi descapotable rojo y pisé el acelerador, dejando atrás los viñedos, la fortaleza blanca y al hombre que me había besado como si quisiera devorarme, y luego me había desechado como a un envoltorio vacío. Conduje los 1000 kilómetros hasta Buenos Aires del tirón. Necesitaba que la velocidad borrara los recuerdos.
pero cada kilómetro que me alejaba de Mendoza se sentía como si estuviera estirando una goma elástica que estaba atada a mi pecho. Cuanto más lejos iba, más dolía la tensión. Buenos Aires me recibió con su caos de luces, tráfico y ruido. Mi apartamento en Palermo Chico, con sus suelos de mármol, sus obras de arte moderno y su olor a ambientador caro, me pareció de repente un quirófano. Frío, aséptico, muerto. Me tiré en el sofá de diseño italiano y por primera vez en 24 horas me permití llorar. Lloré de rabia, lloré de deseo insatisfecho, lloré porque me había dado cuenta de algo terrible. Mi vida perfecta, en la ciudad, esa vida que tanto había defendido ante Renzo, ahora me parecía una mentira. Pasaron 2 semanas, 14 días en los que intenté, con la desesperación de un náufrago, recuperar mi antigua vida. Me sumergí en el trabajo, reuniones, lanzamientos de campañas, eventos sociales. Me vestía con mis mejores galas, sonreía a las cámaras, bebía champán francés y fingía que mi corazón no se había quedado atrapado en un viñedo polvoriento al pie de los Andes. Y entonces apareció Beto, Alberto Beto Sáenz, el soltero de oro de Buenos Aires, guapo, rico, educado, con un apellido que abría todas las puertas y una sonrisa que prometía una vida fácil y sin sobresaltos. Beto llevaba años detrás de mí, orbitando en mi círculo, esperando una oportunidad, y yo, en mi soledad y mi despecho, decidí dársela. Empecé a salir con él, cenas en los mejores restaurantes de Puerto Madero, noches de ópera en el Colón, fines de semana en su casa del Tigre. Beto era todo lo que Renzo no era. Era atento, me llenaba de regalos, me decía lo guapa que estaba a cada minuto. Era suave, era seguro, y me aburría mortalmente. Sus besos eran técnicos, perfectos, pero no me encendían la sangre. Cuando me tocaba, mi piel no reaccionaba. No había electricidad, no había peligro, solo había comodidad. Pero me aferré a él como a un clavo ardiendo, intentando convencerme de que esto era lo que yo quería, lo que yo merecía. Una noche, Beto me llevó a una gala benéfica en el Hotel Alvear. Era el evento del año. Todo el Who is Who de Argentina estaba allí. Las lámparas de araña brillaban sobre vestidos de alta costura y joyas millonarias. Yo llevaba un vestido de seda roja con una espalda descubierta vertiginosa y una abertura en la pierna que era una declaración de guerra. Me sentía hermosa y vacía. Estábamos en la pista de baile. Beto me sostenía por la cintura, susurrándome al oído planes para un viaje a Europa. Venecia en otoño es mágica, Val, decía. Te encantará. Podríamos mirar anillos allí. Me tensé. ¿Anillos? ¿Tan rápido? Iba a responder con una evasiva, cuando una sensación extraña me recorrió la nuca. Ese cosquilleo eléctrico, esa alarma instintiva que solo se disparaba ante una presencia específica. Me giré, buscando entre la multitud, y lo vi. Estaba de pie junto a una de las columnas de mármol, con una copa de whisky en la mano, mirándome. Renzo. No llevaba su ropa de trabajo. Llevaba un traje oscuro, cortado a medida, que se ajustaba a sus hombros anchos y a su figura imponente. La camisa blanca contrastaba con su piel bronceada. No llevaba corbata y el primer botón desabrochado dejaba ver el inicio de su cuello fuerte. Parecía un lobo que se había colado en una fiesta de caniches. Desentonaba y al mismo tiempo dominaba la estancia. Su presencia era magnética. Las mujeres lo miraban con curiosidad depredadora, los hombres con recelo instintivo. Pero él solo me miraba a mí. Sus ojos grises atravesaron la pista de baile, ignorando a las cientos de personas que nos separaban,
y se clavaron en los míos. Sentí el impacto físico de su mirada. Era una mirada posesiva, furiosa, cargada de una intensidad que me robó el aliento. Beto notó mi rigidez. «¿Valeria? ¿Te pasa algo? Estás pálida». «No es nada», mentí, sin poder apartar la vista de Renzo. Vi cómo Renzo dejaba la copa sobre una bandeja que pasaba, sin mirar al camarero. Empezó a caminar hacia nosotros. Se movía con esa elegancia depredadora, fluida, apartando a la gente sin tocarlos, como si el mar rojo se abriera ante él. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que temí que se me saliera del pecho. ¿Qué hacía aquí? ¿Por qué había venido? Llegó hasta nosotros. Beto, ajeno al peligro, lo miró con esa superioridad de clase alta que tienen los porteños hacia la gente de provincias. «¿Se te ha perdido algo, amigo?», preguntó Beto con una sonrisa condescendiente. Renzo ni siquiera lo miró. Sus ojos seguían fijos en mí, recorriendo mi vestido rojo, deteniéndose en mi escote, en mis labios, en mis ojos asustados. «¿Me concede este baile, señorita Rivas?», dijo. No fue una pregunta, fue una orden. Su voz grave y profunda cortó el aire frívolo de la fiesta como un cuchillo. «Perdona», intervino Beto, dando un paso adelante, intentando marcar territorio. «Pero la señorita está conmigo, y no creo que te conozca». Renzo giró la cabeza lentamente y miró a Beto por primera vez. Lo miró como quien mira a un insecto molesto. Me dijo, sin dejar de mirar a Beto, que le explicara a su amiguito quién era él, que le dijera que no necesitaba presentaciones. «Es mi primo Beto», dije rápidamente, antes de que la testosterona estallara. «Renzo Castro, mi socio en Mendoza». La cara de Beto cambió. La condescendencia se transformó en una falsa cordialidad de negocios. «Ah, el famoso primo del campo. He oído hablar mucho de ti. Valeria me ha contado...». «¿Bailamos?», repitió Renzo, ignorando por completo el saludo de Beto, volviendo a clavar sus ojos en mí. Sabía que si decía que no, montaría un escándalo. Renzo no era hombre de aceptar negativas, y menos en ese estado. Podía ver la tensión en sus manos, cerradas en puños a los costados. «Está bien», dije, soltándome de Beto. «¿Solo una pieza?». Renzo no esperó. Me agarró de la mano. Su palma estaba caliente, áspera, callosa. El contacto fue una descarga de alto voltaje que me subió por el brazo y me explotó en el vientre. Me arrastró al centro de la pista. No bailó como Beto. No hubo distancia de seguridad. Me pegó a su cuerpo con una brusquedad que me hizo jadear. Su brazo rodeó mi cintura como un cepo de acero, aplastando la seda roja contra su traje. Podía sentir el calor de su cuerpo, la dureza de sus muslos contra los míos. Olía a ese aroma suyo, mezcla de tabaco, jabón y piel, que ahora se mezclaba con el ambiente caro del hotel y lo borraba todo. «¿Qué haces aquí, Renzo?», le susurré, intentando mantener la compostura mientras nos movíamos al ritmo lento de la música. «He venido a ver cuánto tardabas en venderte», me dijo al oído. Su aliento quemaba mi piel. «Veo que has tardado poco. 2 semanas y ya tienes a un idiota comprándote joyas». Me separé un poco para mirarle a la cara, furiosa. «Beto no me compra, me trata bien, me respeta, algo que tú no sabes hacer». Renzo soltó una risa corta y seca. «¿Te respeta?», susurró, bajando la mano por mi espalda hasta el límite indecente de mi escote trasero. «Te desea, te mira como si fueras un trofeo, igual que todos estos». «¿Y tú cómo me miras, Renzo?», le desafié. ¿Como a una molestia? ¿Como a una intrusa? Él dejó de bailar. Nos quedamos parados en medio de la pista, mientras las parejas giraban a nuestro alrededor. Me apretó más contra él,
hasta que no hubo aire entre nosotros. Sus ojos bajaron a mi boca. «¿Te miro?», dijo con la voz ronca, «y veo que ese vestido rojo es una provocación. Veo que estás desesperada porque alguien te quite esa máscara de niña buena. Y veo que te mueres de ganas de que sea yo, no ese pelele perfumado. Eres un arrogante». «Dime que miento», me interrumpió. «Mírame a los ojos y dime que cuando él te toca no estás pensando en mí. Dime que no te acuerdas de la tormenta, del establo, de cómo temblabas cuando te toqué». No pude decirlo. Mi cuerpo me traicionaba. Mis pezones se endurecieron contra la tela de mi vestido. Mi respiración se aceleró. Él lo notó. Sonrió, una sonrisa de triunfo cruel y sensual. «¿Eso pensaba?» «Suéltame», dije, sintiendo que me faltaba el aire. «Todavía no», respondió. «Mañana vuelves a Mendoza». «¿Qué?» «Mañana vuelves conmigo. Se acabó este juego ridículo. Tienes trabajo en la finca. La vendimia empieza la semana que viene y te necesito allí». «Yo no trabajo para ti, Renzo». «No», admitió, acercando su rostro al mío hasta que nuestras narices casi se rozaron. «Trabajamos juntos, y no voy a dejar que te quedes aquí jugando a la casita con ese imbécil mientras mi herencia está en juego». «¿Es por la herencia?», pregunté, sintiendo una punzada de dolor. «¿Solo has venido por el negocio?». Renzo dudó. Por una fracción de segundo vi algo más en sus ojos, una vulnerabilidad, un miedo profundo. Pero la máscara cayó de nuevo. «Es por la tierra, Valeria. Siempre es por la tierra». Me soltó bruscamente, dejándome tambaleándome en medio de la pista. «Te recojo a las 8 en tu apartamento. No me hagas esperar». Me dejó allí, sola, rodeada de gente, con el corazón latiendo a 1000 por hora y la certeza absoluta de que, aunque intentara negarlo, aunque intentara huir, ya había perdido la batalla. Iba a volver a la boca del lobo. Y Dios me perdone, pero una parte de mí, la parte más oscura y salvaje que él había despertado, no podía esperar a que llegara mañana. El viaje de regreso a Mendoza fue diferente. No hubo silencios incómodos ni música estridente para llenar el vacío. Solo estaba el zumbido del motor de su camioneta y la tensión eléctrica que crepitaba entre los dos. Renzo conducía con una mano en el volante y la otra, para mi sorpresa, descansaba sobre mi rodilla. Un gesto posesivo, territorial, que me decía sin palabras que ya no había vuelta atrás. Habíamos dejado Buenos Aires al amanecer. Yo había metido mi vida entera en 2 maletas, dejando atrás el apartamento de Palermo, las fiestas, a Beto y su anillo imaginario, y todo lo que hasta hace un mes creía que me definía. Renzo no me preguntó si estaba segura. Simplemente cargó las maletas, me miró con esos ojos de tormenta y me dijo: «¿Vamos a casa?». A mitad de camino, cuando la llanura pampeana empezaba a arrugarse para dar paso a las primeras estribaciones de la montaña, Renzo desvió la camioneta hacia un hotel de ruta. No era un lugar de lujo, pero tenía un encanto discreto, rodeado de álamos y silencio. «¿No vamos a llegar a la finca esta noche?», dijo, apagando el motor. Me giré para mirarle. Su perfil era duro, pero había una tensión en su mandíbula que delataba algo más que cansancio. «¿Por qué?», pregunté, aunque mi corazón ya latía con fuerza, anticipando la respuesta. Renzo se giró. En el espacio cerrado de la cabina, su presencia era abrumadora. Olía a cuero, a tabaco y a ese aroma masculino que se había convertido en mi droga personal. «Porque no quiero llegar a la finca y tener que compartirte con la tata, con los capataces o con los problemas de la cosecha». Su voz era ronca, baja.
porque necesito estar a solas contigo, Valeria, sin testigos, sin máscaras. Bajamos. La habitación era sencilla, con vigas de madera y una cama amplia cubierta con una colcha blanca. Renzo cerró la puerta y echó el cerrojo. El sonido metálico resonó como un disparo, marcando el final de la guerra y el principio de la rendición. Se quedó de pie junto a la puerta, mirándome. Yo me había quitado el abrigo y estaba en medio de la habitación, sintiéndome extrañamente vulnerable a pesar de estar vestida. «¿He sido un estúpido?», dijo de repente. No era una disculpa fácil. Para un hombre como Renzo Castro, admitir un error era como arrancarse un diente. Pensé que podía echarte. Pensé que podía comprarte. Pensé que si te trataba mal, te irías y me dejarías en paz con mis tierras y mi soledad. Dio un paso hacia mí. Pero te metiste bajo mi piel, Valeria, como una enfermedad o como una cura. No lo sé. Me dijiste que me fuera. Le recordé, mi voz temblando. Me dijiste que no servía para nada allí. Mentí, cortó él, acortando la distancia hasta que estuvo frente a mí. Sus manos, esas manos grandes y callosas que tanto me habían intimidado, acunaron mi rostro con una delicadeza que me robó el aliento. Tenía miedo. Miedo de que tuvieras razón. Miedo de que fueras demasiado para mí. De que te aburrieras de la tierra, del polvo y de mí. Renzo. No, déjame terminar. Sus pulgares acariciaron mis pómulos. Cuando te vi con ese imbécil en Buenos Aires, cuando vi cómo te tocaba, quise matarlo. Quise quemar la ciudad entera. Me di cuenta de que no me importaba la herencia, ni la sociedad, ni el apellido. Solo me importaba que eras mía. Y que yo soy tuyo, aunque me haya pasado la vida intentando no ser de nadie. No pude aguantar más. Me lancé a sus labios. No fue un beso tentativo, fue una colisión. Fue la respuesta a todas las preguntas que nos habíamos hecho en silencio durante semanas. Sus brazos me rodearon, levantándome del suelo, y yo me aferré a él, enredando mis piernas en su cintura, enterrando mis manos en su pelo negro y rebelde. Nos amamos con la urgencia de quienes han perdido demasiado tiempo odiándose. No hubo suavidad al principio, solo hambre. Renzo me desnudó como quien abre un regalo esperado durante años, con impaciencia y adoración. Su piel contra la mía era fuego. Sus besos recorrían mi cuello, mis hombros, mi pecho, marcándome, reclamándome. Dime que me quieres. Me exigió en un momento dado, su voz quebrada, su frente apoyada contra la mía. Ambos jadeando. Necesito oírlo, Valeria. Necesito saber que no es solo un capricho de niña rica. Lo miré a los ojos, esos ojos grises que al principio me habían parecido de hielo y que ahora eran plata líquida, llenos de una vulnerabilidad que solo yo podía ver. Te quiero, Renzo, le dije, y las palabras salieron con la fuerza de una verdad absoluta. Te quiero con tu mal genio, con tu orgullo y con tus botas sucias. Te quiero más que a mi vida en la ciudad, te quiero a ti. Renzo cerró los ojos y soltó un suspiro que pareció vaciarle el alma de todos sus demonios. Me besó de nuevo, y esta vez fue lento, profundo, un juramento sellado en la piel. Esa noche, en esa habitación de hotel perdida en la ruta, el patrón y la intrusa dejaron de existir. Solo quedamos un hombre y una mujer que se habían encontrado al borde del abismo. Llegamos a Las Araucarias al atardecer del día siguiente. La luz dorada bañaba los viñedos, haciendo que las hojas brillaran como monedas de oro. La cordillera se alzaba al fondo, majestuosa y eterna, vigilando nuestro regreso. Renzo detuvo la camioneta frente a la escalinata. No bajó inmediatamente. Se quedó mirando la casa, su fortaleza, y luego me miró a mí.
Va a ser duro, me advirtió, entrelazando sus dedos con los míos. La vendimia es agotadora. Habrá días que me odiarás. Habrá días que querrás salir corriendo a comprarte unos zapatos italianos. Me reí, apretando su mano. Tengo zapatos italianos en la maleta, Renzo, pero creo que necesitaré más botas. Él sonrió. Una sonrisa real, abierta, que le iluminó la cara y le quitó 10 años de encima. Se inclinó y me besó, un beso rápido y sonoro. Vamos, socia, tenemos trabajo. Bajamos del coche. La tata salió al porche al oírnos. Se secó las manos en el delantal, nos miró, vio nuestras manos unidas, vio la luz en la cara de Renzo, vio mi sonrisa tranquila y se echó a llorar de alegría, santiguándose. «Bendito sea Dios», exclamó, corriendo a abrazarme. Sabía que volvería, niña, sabía que no dejaría a este bruto solo. «Cuidado, tata, que ahora es la jefa», bromeó Renzo, pasándome un brazo por los hombros. Y tiene peor carácter que yo. Los meses siguientes fueron una vorágine. Aprendí a distinguir la uva Malbec de la Cabernet solo por el tacto de la hoja. Aprendí que el frío de la mañana en los viñedos te cala hasta los huesos, pero que el café caliente que Renzo me traía en un termo sabía a gloria. Aprendí a discutir con los proveedores y a ganarme el respeto de los peones, no por mi apellido, sino porque me veían trabajar hombro con su patrón. Renzo cumplió su promesa. Hubo días duros, hubo gritos en la bodega cuando una helada amenazó la cosecha, hubo momentos en los que su terquedad de mula chocaba con mi visión comercial y las chispas saltaban. Pero cada noche, sin excepción, la guerra terminaba en nuestra habitación. Habíamos reformado la casa. Yo había ganado la batalla del baño. Ahora teníamos una bañera inmensa donde cabíamos los dos. Pero había dejado la biblioteca tal como estaba, porque me encantaba verlo allí, fumando su pipa y mirándome por encima de sus papeles con esa intensidad que nunca se apagaba. Una tarde de otoño, un año después de mi llegada, estaba en la terraza revisando los números de la exportación. El negocio iba mejor que nunca. Mi toque en la imagen y la calidad obsesiva de Renzo habían colocado nuestros vinos en los mejores restaurantes del mundo. Sentí sus pasos detrás de mí. Renzo me rodeó la cintura con sus brazos y apoyó la barbilla en mi hombro. Olía a vino joven y a aire libre. ¿Sigues echando de menos los cócteles de Buenos Aires?, me preguntó al oído. Me giré en sus brazos, quedando frente a él. La cordillera se recortaba contra un cielo violeta a mis espaldas. A veces, admití, jugando con el cuello de su camisa. Pero allí nadie me mira como tú. Y el vino es peor. Renzo se rió, ese sonido grave que me hacía vibrar el pecho. Tengo algo para ti. Metió la mano en el bolsillo y sacó una cajita de terciopelo. No era un anillo de diamantes ostentoso como el que Beto me hubiera comprado. Era un anillo antiguo, de oro viejo, con una esmeralda profunda y oscura. Era de mi madre, dijo, y su voz se volvió seria. Ella amaba esta tierra tanto como yo, y creo que a ella le hubieras encantado. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Sabía lo que significaba para él. No era solo una joya, era su pasado, su corazón, su confianza absoluta entregada en mi mano. Renzo, cásate conmigo, Valeria, dijo, simple, directo, sin florituras. Seamos socios en todo, que esta tierra sea de nuestros hijos, que no haya más muros entre nosotros. Miré el anillo, miré sus ojos grises, llenos de esperanza y amor. Miré la finca que se extendía a nuestro alrededor, salvaje y hermosa. ¿Sí?, susurré, y luego grité, lanzándome a su cuello. Sí, sí, claro que sí, mi salvaje. Renzo me levantó en el aire y me hizo girar.
mientras sus risas se mezclaban con las mías y el eco rebotaba en las montañas. Había llegado a Mendoza buscando una herencia, buscando dinero, buscando huir de una vida vacía, y había encontrado algo mucho más grande. Había encontrado una guerra que valía la pena pelear, había encontrado mi hogar, y había encontrado al hombre que, contra todo pronóstico, me había enseñado que el amor verdadero no es un cuento de hadas, es trabajo, es pasión, es elegir al otro cada día, incluso cuando hay barro, tormenta y frío. Es, simplemente, la historia de mi vida. Fin.